Bueno, nuevamente gracias a Luis y a Diego por la invitación. Y la idea de esta sesión, ya estamos acercándonos al final, es tratar de que sea lo más relajada y amigable posible. Lo que me pidió Luis es que los aproximara a ustedes a los patrones de realce tardío que hay en Cardiac MRI. Él me decía que a pesar de que ustedes y nosotros trabajamos muchas veces en llave, en términos de mapeo de las arritmias y mapeo de las taquicardias ventriculares, muchas veces la resonancia sigue siendo un estudio relativamente lejano. Si uno lo compara con eco o con cateterismo, nosotros somos mucho más nuevos en el barrio, como dicen los gringos, somos mucho más new in the neighborhood y no existe la familiaridad que sí existe con otras técnicas, así que vamos a empezar. Voy a presentar 10 casos y de esos 10 casos espero que ustedes aprendan lo básico y que se aproximen un poco más fácilmente a las resonancias. No tengo ningún conflicto de interés y la idea es precisamente describir las ventajas en morfología, edema y realce tardío de la resonancia, describir el rol clínico en el diagnóstico y tratamiento en la cardiología contemporánea y en clinical EP. Pedirles siempre que piensen fuera de la caja. Think outside the box es importante porque no todos los patrones de realce tardío son típicos y algunos mensajes para llevar a la casa. Y uno de mis profesores, el mismo que se demoraba 2 horas dando la resonancia, me decía una cosa que era muy cierta y era que el cardiac MRI es como el real estate. Location, location, location. Esto es una casa en Bora Bora. Esta es una casa normal en cualquier suburbio de Estados Unidos. Esta es una casa en el Katrina, después de que inundó a Nueva Orleans. Y el cardiac MRI es como el real estate porque se trata todo de calidad de imagen y calidad de imagen. Acá tiene una calidad de imagen perfecta, pues es una de nuestras resonancias donde hay una anulación completa del miocardio y donde se ve una cicatriz muy importante. Eso es un caso que vamos a presentar más adelante. Acá hay una imagen más o menos, esta es una imagen mía cuando era fellow, trabajaba con un resonador un poco más modesto del que tengo acá, pero nos daba algunas calidades de imagen y esta es una calidad de imagen claramente donde no se reconoce que es que a duras penas se ve los dos donuts, el donut del ventrículo izquierdo y el donut del ventrículo derecho. Simplemente para recordarles, el gadolíneo es un medio de contraste extracelular que en tejido miocárdico entra y sale rápidamente, en tejido infartado o en cicatriz se queda y se queda por un buen tiempo. Y ese es el tiempo de anulación. El tiempo de anulación del tejido normal, como se ve el tejido negro acá, este es el papel inicial de Raymond Kim. Perdón, este es el miocardio infartado con esta señal de intensidad alta y el tejido anulado que tiene una magnetización de 0 que se ve negro, se ve completamente oscuro. Y esa es la base porque vemos en tejido infartado, cicatricial, granulomatoso, altas cantidades de gadolíneo porque tiene una magnetización más rápida que el nulling point o el punto nulo del tejido normal. Esta es una correlación entre la resonancia y el patrón histológico, el patrón patológico de un perro. Matamos al perrito, le hicimos un infarto previamente y vemos como el gadolíneo se correlaciona casi que perfectamente con el tejido infartado. Y Raymond Kim y Robert Judd, cuando estaban en Northwestern todavía, fueron los que publicaron el primer papel y ya de eso tenemos prácticamente 18 años. Y este es uno de los patrones típicos que van a ver ustedes en cualquier libro de resonancia y que frecuentemente revisamos tenemos de pronto mucha luz, si nos pueden bajar un poquito la luz aquí adelante sería ideal. Estos son los tejidos, los patrones isquémicos en infartos subendocárdicos que no son transmurales y en los que abarcan toda la pared del tejido miocárdico. Y acá vemos los demás, los no isquémicos, entonces son dos familias grandes, isquémicos, subendocárdicos o transmurales y no isquémicos, que son los de la parte de la derecha. Sin embargo, por eso les pedí al principio, era uno de los mensajes para la casa de pensar fuera de la caja o think outside the box, no todos los transmurales son isquémicos y no todos los que no son transmurales no lo son. Así que vamos a ver durante los casos en donde ustedes no siempre ven que, como dicen, el paciente se lee el libro y puede haber diversidad en la forma en cómo se presentan los pacientes. Primer caso, este es un caso de la vida real. 42 años, referido para ablación de PVCs, IF de 45%, y el ventrículo reportaba desde una institución de afuera múltiples áreas de gadolíneo en la base, en el median, en el apex del ventrículo, con áreas cicatriciales en el subendocardio. El EP Story no demostró áreas compatibles y me llamó Luis diciéndome, tengo los catéteres adentro, estoy haciendo el mapeo y no veo absolutamente nada, y esta es la resonancia.
Seguramente hay ojos entrenados en la audiencia para ver la resonancia, pero si ustedes calificaran la calidad de esta imagen, estoy seguro que estarían de acuerdo conmigo en que no hay una anulación bastante adecuada del miocardio. Fíjense que muchas veces el miocardio se ve prácticamente como en el tejido del pulmón y no hay un realce que uno pueda diagnosticar. Esta no es la calidad de imagen que ustedes deben aceptar de sus colegas imagenólogos, ya sean radiólogos o cardiólogos. Si ustedes reciben o estas imágenes o si ven que un reporte no tiene sentido, deben hablar con nosotros primero antes de meterse al laboratorio de electrofisiología, porque si no va a ocurrir lo que le ocurrió a Liz, que tuvo que cancelar el procedimiento. Nosotros repetimos la resonancia era completamente normal y eso obviamente cambia completamente la aproximación diagnóstica que ustedes tienen. Así que traten de no aceptar estas imágenes y traten de que la persona que les está ayudando a guiar les ofrezca imágenes como esta. Ese es el primer mensaje que quiero que se lleven a la casa. La imagen en resonancia nuclear previa a cualquier proceso de resonancia, de ablación de taquicardia auricular debe tener una imagen muy alta y a veces nosotros somos perfectos, a veces no nos quedan bien. Muchas veces discuto yo con el doctor Roa, que es el director de radiología, porque yo recito a los pacientes y los reinyecto con gadolinio. Si yo no obtengo esta calidad de imagen, no estoy haciendo un buen trabajo y tengo que seguir adelante. Siempre es trabajo en equipo lo que nos debe seguir adelante. Siguiente paciente, ¿todo el mundo necesita una resonancia? ¿Sí o no? Y este paciente es una muy buena ilustración. El paciente de 23 años es un jugador de la Universidad de Texas referido por un eco transtorácico anormal. No tiene historia personal ni familiar de muerte súbita. ¿Algún voluntario para que describa eso? Yo sé que ninguno es ecocardiografista, pero ¿ven algo que les llame poderosamente la atención en este paciente? Nuevamente, el paciente es completamente asintomático, simplemente le tomaron el ecocardiograma porque es un jugador de fútbol de la Universidad de Texas. ¿Algún hallazgo que les llame la atención? No compactada, me dicen por aquí adelante. ¿Algo más? ¿Dilatación de qué? Dilatación del ventrículo derecho. Entonces claramente ve uno un hinge point acá con una dilatación del ápex del ventrículo derecho. Una opción es una cardiopatía no compactada, aunque la definición de cardiopatía no compactada está o mejor descrita del ventrículo derecho, pero lo que no hemos visto todavía es si le tenemos que hacer a este paciente un ICD, un EP Story, un Cardiac MRI, un CTA o Reassurance finalmente. Y lo que no hemos visto es la pared torácica del paciente. El paciente tiene pectum excavatum. Y es una causa frecuente de referir a los pacientes para una posible displasia ritmogénica en pacientes que tienen ecos anormales. Pero realmente lo que pasa es simplemente que por resonancia hemos sabido en estos pacientes en donde compararon 23 pacientes con pectum excavatum versus 25 controles, que la morfología de estos pacientes es diferente. Fíjense, los pacientes sin pectum excavatum, PS pectum excavatum, con un diámetro corto, mucho más frecuente, mucho más alto que los pacientes con pectum y lo contrario. Y obviamente la morfología del ventrículo va a cambiar significativamente si uno tiene pues, el esternón comprimiendo, que era lo que veíamos en el otro paciente. Entonces simplemente con el examen físico de este paciente ya sabíamos, aunque él era un eco marcadamente anormal, que había una compresión mecánica más no una dilatación o una anormalidad primaria del ventrículo derecho. Segundo paciente, paciente que viene con síncope, viene precedido de fiebre, malestar general, mialgias y algunos, pues en general malestar general. Una historia con familiar de polimiositis y llega con 101 de temperatura, 39 grados más o menos, con dolor muscular a la palpación. Este es el electrocardiograma que no muestra mayor alteración excepto que tiene un patrón de T invertida simétrica en B4, B5, B6 en la pared lateral alta. Y tiene un cuadro hemático francamente normal, con leucocitosis, con aumento del conteo linfocítico y con unas troponinas y una CKMB marcadamente anormal. El paciente hace BT con su colapso hemodinámico que requiere reanimación en urgencias. El siguiente paso, le hicimos una tomografía, ven ustedes el tronco izquierdo, no tiene placas, aquí está la coronaria derecha, aquí está la circunfleja, y es una coronografía completamente normal que tampoco demuestra un infarto subendocárdico importante. Entonces tenemos joven, muerte súbita, precedido de mialgias y de un cuadro febril. Este es el ecocardiograma, no vemos trastornos segmentarios de contractilidad significativos, un eje corto a nivel de la válvula mitral, tampoco hay áreas
de trastornos segmentarios de la contractilidad, y este es el apical de 4 cámaras. Y el siguiente paso, ya que estamos hablando de resonancia, fue hacerle precisamente un cardiac MRI. Aquí está la comparación de las 4 cámaras entre eco y la resonancia. Vemos que se ve mejor la pared lateral, y cuando llegamos al realce tardío vemos estas áreas subepicárdicas en toda la pared lateral, desde la base, perdón, desde el tercio medio hasta el ápex, que representan lo que el paciente tiene particularmente. Cuando unimos la parte clínica con los hallazgos de resonancia, vemos que esos hallazgos subepicárdicos y mesocárdicos generalmente las comparten estas 4 enfermedades. Mesocárdicos y epicárdicos son generalmente sarcoidosis, miocarditis, Anderson o Chagas, dependiendo del contexto clínico y de otras anormalidades que vemos. Esta fue la resonancia, este es el eje apical de 4 cámaras con las hallazgos que ya describí, que hacen un muy buen match a lo que estaba yo comentando de esa hoja de ruta que nos da la diferenciación entre isquémico y no isquémico. Diagnóstico definitivo es miocarditis, y este es un papel que a mí me encanta porque habla de la utilidad de la resonancia nuclear magnética en pacientes que se presentan con arritmias malignas. Básicamente fueron 82 pacientes que tenían muerte súbita abortada o taquicardia ventricular monomórfica, que fueron llevados a resonancia nuclear magnética después de hacérseles todo el trabajo que se les hace a ellos. Todos los 82 fueron llevados a ecotransesofágico, algunos tenían corangiografía, y esta es una de las diapositivas que son más importantes probablemente de mi charla. Y fíjense cómo cambia el diagnóstico antes y después de la resonancia. Este es un diagnóstico sin resonancia y este es un diagnóstico con resonancia. Y fíjense que antes estas categorías son normal, esto es enfermedad coronaria sin disfunción ventricular izquierda, enfermedad coronaria con disfunción ventricular izquierda, idiopático, cardiopatía hipertrófica inflamatoria. Definitivamente estas que eran normales, entre comillas, disminuyeron casi a la mitad, aumentaron significativamente los infartos subendocárdicos que no producen alteraciones importantes de la fracción de eyección, pero que se pueden detectar por resonancia. Y fíjense cómo los inflamatorios aumentaron significativamente, que es muy parecido al paciente que les acabé de hablar. Pacientes que se presentan agudamente, dentro de estos inflamatorios también cabe la sarcoidosis. Importantísimo, una cosa es ver el paciente con la angiografía, con medicina nuclear, con el cateterismo, y otra cosa completamente distinta es ponerla debajo del imán y hacer la caracterización del miocardio que podemos hacer con el realce tardío y con las secuencias de edema. Nuevamente, aquí está nuestro patrón que vamos a ir repasando durante toda la presentación, y este es el patrón isquémico que primero fue descrito por Ray Kim y Robert Judd un año después del inicial de perros que les mostré. Ellos ya se movieron a Duke Medical Center, pero básicamente son infartos transmurales desde la descendente anterior. Fíjense que aquí no tienen ni un poquitico de tejido anulado, este tejido está normal de la inferior, pero todo este tejido está infartado, y aquí tiene un infarto subendocárdico de la circunfleja, y acá un infarto inferior, que es el que menor extensión tiene de los 3. Esta es la distribución del tejido isquémico, que era el que veíamos acá. Isquémico subendocárdico puede ser muy pequeño, como el que les mostré acá, un poquito más grande, o puede ser transmural, como el que se ve acá. Los investigadores de Harvard, del Brigham y del MGH, tanto Tom Nealon como Raymond Kwon, encontraron algo muy parecido: aborted Southern cardiac death, se llevan a cardiac MRI, y entre esos, en donde el diagnóstico no se conocía, se encontraron cardiopatías hipertróficas, sarcoidosis, miocarditis, y muchos también tenían más o menos las mismas patologías cuando el diagnóstico no era claro. Así que es importantísimo en esos pacientes en donde ustedes son consultados para muerte súbita, cuya explicación no clara, ponerlos debajo del imán para ser más certeros en el diagnóstico. Otra de las cosas que nos ayudamos mucho son de las secuencias de sangre negra. Este es un paciente con miocarditis, fíjense que esta es una secuencia de sangre negra, la sangre se ve negra, por eso se llama así, y esta es la de sangre brillante. Acá vemos más el edema del miocardio, aquí vemos la cicatriz. Si uno mira estos dos, hay cicatriz y edema, y este es uno de los hallazgos que se pueden ver en pacientes con miocarditis. Así que las ventajas definitivamente son la excelente resolución temporal que tengo, como la que se ve acá, el excelente reborde endocárdico, esto es un estrés de butamina, donde a 10, 20, 30 y 40 vemos trastornos segmentarios de la contractilidad, pero aquí no hay problemas de ventana, aquí no hay poor windowing. Esos problemas que tenemos frecuentemente en el laboratorio de ecocardiografía se acaban porque vemos el reborde endocárdico perfecto. Así que además de la resolución para el gadolinio, del reborde endocárdico que se ve prácticamente perfecto, y de la edema, esas son de las 3 de las ventajas. Otro de los mensajes para llevar a la casa, porque de esa forma nos apoyamos nosotros en ustedes y ustedes en nosotros en tratar de ofrecerle a los pacientes el mejor de los diagnósticos.
Así que en pacientes con muerte súbita, en que el trabajo diagnóstico no ha probado claridad en cuanto a cuál es el diagnóstico finalmente, es extremadamente útil y puede proveer el diagnóstico diferencial entre un 73 y un 76% de las veces. Siguiente paciente, 44 años, dolor torácico después de un dolor de garganta, no tiene historia de enfermedad coronaria y era era la esposa de mi jefe, así que era un paciente un poquito incómoda porque estaba mi jefe, que es hemodinamista, ahí detrás viendo lo que estaba pasando. Este es el electrocardiograma, un electrocardiograma relativamente normal, aunque tiene unos trastornos de repolarización. Alguien podría decir que tiene una ST cóncavo superior en la cara lateral, pero no tenía pues, un evento coronario agudo. Y esta es la troponina inicial y la CPK y la CPKMB. Cuando vimos eso y cuando lo vimos con mi jefe, que es hemodinamista, como les contaba, dijimos no puede ser que mi esposa se me esté infartando, se la repetimos y resulta que estaban aumentando. Así que, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cuál cree que fue el siguiente paso de un hemodinamista? Es my boss's wife having this and asking me what to do next. ¿Qué creen que hizo? ¿Cateterismo? No, no fue capaz de hacerle cateterismo, no. She was not taken to the cath lab, así que le hicimos una tomografía que es completamente normal y este es el ecocardiograma. Este es el apical de 4, este es el apical de 3 o el LVOT view y este es el apical de 2. ¿Qué ven ahí? Alguien que se voluntarice para hacerlo más interactivo. ¿Es un ecocardiograma normal o anormal? Anormal, ¿cierto? Definitivamente la contractilidad, lo que ven adentro del ventrículo es contraste, es definity, pero acá hay un trastorno segmentario de contractilidad muy importante, acá hay otro trastorno segmentario de contractilidad muy importante, y acá hay también un trastorno de contractilidad importante. Entonces mezclamos, estaba con dolor torácico, perdón, con dolor de garganta, con algo de fiebre, llega con esa que básicamente parece un Takotsubo, ¿cierto? El problema es que epidemiológicamente no pareciera un Takotsubo porque es una mujer joven, 44 años. Así que le hicimos un CTA, el CTA fue normal y después de eso le hicimos un MRI. Estas son el MRI fue hecho 2 días después. Acá se ve algo todavía de los trastornos segmentarios de contractilidad. Acá vemos el apical de 2 cámaras, también con algo de trastornos segmentarios de contractilidad, aunque tenía menor. Y este es el realce tardío. Fíjense que tiene una distribución mesocárdica apical en el mismo lugar en donde tenía los trastornos segmentarios de contractilidad. Esto es otro caso perdón, tiene 44 años, no 54. Perdón, este es el siguiente caso. Entonces, otro hallazgo de otro paciente con miocarditis, distinto al primero que presenté, porque la presentación clínica no fue la misma, y fue de hecho esto lo publicamos en Circ hace unos años, en donde era una miocarditis post-estreptocóxica, que casi no se reportan, pero que se pueden ver. Siguiente paciente, 54 años, dolor torácico y troponinas positivas. Generalmente esto nos lo refieren constantemente al laboratorio de resonancia. Este es el apical de 2 cámaras, no le vemos mayor trastornos de contractilidad. Este es el apical de 4. Tampoco acá lo que vemos es una distorsión difusa, en cómo se contrae en el aspecto de la pared inferolateral, y acá un apical de 4, también con algo de disminución en la captación de la señal de la resonancia. Este es el realce tardío y vemos depósitos mesocárdicos, subepicárdicos y algo de mesocárdicos en toda la pared lateral y en la pared inferior. Así que es para que vean otro caso también de miocarditis muy parecido al primero y para que vean también la calidad de imagen. Acá, que es la primera que les contaba, más o menos, acá hay un realce, diría yo, regular 3/4, como decimos, del miocardio anulado. Acá mejora un poco. Definitivamente, este que es un caso acá de la fundación, es donde hay un realce perfecto con una calidad de imagen y una señal de intensidad muy alta de este trastorno. Así que son 3 espectros de miocarditis con calidades de imagen distintas, pero donde la resonancia definitivamente fue importante. Una pregunta que es clave y se supone que yo ya había dado, uno de nuestros fellows había dado una conferencia antes que yo, pero es que la miocarditis puede ser transmural. Uno de los casos que les va a presentar Carlos Tapias más adelante es que la miocarditis puede ser transmural y es muy importante porque dentro de esa definición, dentro de nuestro librito que les mostraba acá, fíjense que la miocarditis aparece como mesocárdica o subepicárdica, pero hay casos particulares específicamente en esos casos de miocarditis de las células gigantes en donde el realce tardío puede tener una extensión mucho más grande, así que no todos los pacientes siguen los patrones necesarios de realce tardío.
Siguiente paciente es una paciente mía de Austin, 52 años, mujer admitida por dolor torácico agudo, tiene un soplo eyectivo que aumenta con Valsalva, o sea que más o menos ustedes se van ubicando en qué puede ser, no tiene historia de hipertensión, un electrocardiograma marcadamente anormal con un aumento marcado del voltaje o con una onda T asimétrica negativa en la mayoría de las derivaciones. Y este es el ecocardiograma. Fíjense que hay un aumento en el grosor de la pared anteroseptal, no tenía la mejor ventana, tenía 19 milímetros, tiene un soplo o tiene un aumento del alias o tiene aliasing en el tracto de salida del ventrículo izquierdo con algo de insuficiencia mitral posterior por distorsión de la arquitectura, que es típico de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, con HOCM. Acá le medimos 18 y tenía un gradiente intraventricular de 44 milímetros que subía a 93 con Valsalva. El ventrículo derecho también estaba comprometido y tenía un grosor de 10 milímetros que no se ve la medida ahí. La pusimos debajo del imán, se ve francamente de una forma de una forma mucho más detallada el reborde endocárdico y vemos que en el ecocardiograma tenía 18 de pared y aquí tiene 22. Es importante, ¿por qué? Porque como sabemos del estudio italiano que ya vamos a mostrar, del grosor de la pared depende también el pronóstico del paciente y sabemos por estudios de los 90 que el ecocardiograma puede subestimar el verdadero grosor del valor del ventrículo. Muy importante para que lo tengamos en cuenta. Es el estudio de Espirito, ya tiene 17 años de estudio, pero muestra que en pacientes con un grosor telestólico de más de 30, el pronóstico de estos pacientes es marcadamente anormal. Recientemente, el grupo de Chan y de Martin Maron en Boston ha descrito cómo en 1.293 pacientes la cantidad de realce tardío también puede ser muy importante en la estratificación de los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica y entre más cardiomiopatía hipertrófica, fíjense que la cantidad de eventos aumenta. Y este es un papel clásico de cardiopatía hipertrófica en donde esta es toda la historia de la enfermedad. En el 2002 se empezó a utilizar en cardiopatía hipertrófica y ahorita rutinariamente lo utilizamos en la mayoría de pacientes. Quisiera hacerles una pregunta y es, ¿cuáles de ustedes o quiénes de ustedes utiliza el realce en cardiomiopatía hipertrófica para estratificar a los pacientes? Es decir, llega un paciente con cardiomiopatía hipertrófica, ¿quién utiliza la cicatriz para decidir si pone o no un desfibrilador? Veo como 3 manos levantadas. Doctor Natalia, the question is if you use a cardiac MRI and SCAR in hypertrophic cardiomyopathy for deciding about putting an ICD or not. Do you use it routinely? O sea que no todos la están utilizando, puede ser por disponibilidad de resonancia o no, pero en muchos pacientes lo consideramos importante. Siguiente paciente, 67 años, dolor torácico, coronarias normales, nuevamente una razón de referencia normal. Este ventrículo definitivamente está engrosado. Esta es el apical de 3 cámaras, pero fíjense que el engrosamiento de este ventrículo no es uniforme. Tiene la pared inferolateral puede ser normal, pero fíjense que en el tercio medio y en el ápice está marcadamente hipertrófico. Es decir, que esta no es una hipertrofia típica de hipertensión arterial, es más bien otra enfermedad. Y acá probablemente es donde mejor se ve la pared inferoseptal y la pared anterolateral preservadas, pero definitivamente, hay un engrosamiento marcado en el tercio medio de ambas paredes. Y fíjense lo que mide la pared, aquí mide 19 milímetros, aquí mide 7, 14 y 2. Así que es un caso más atípico, lo llevamos al realce tardío y fíjense dónde están localizados las áreas de realce tardío, en donde se pega el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho en los sitios de inserción del septum interventricular del ventrículo derecho, que lo vemos acá. Esta es nuestra columnita de cardiopatía hipertrófica y acá están las 2 áreas que vemos en el paciente. Un amigo que trabaja en el Brompton vio muchas de estas cardiopatías hipertróficas en uno de los papeles donde se asocia realce tardío con mortalidad, y lo que decía es que son extremadamente brillantes. Si ustedes se fijan, hay diferentes grises en el brillante, pero acá y acá, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde, 7 de la mañana y 10 de la mañana, esas áreas son particularmente brillantes y es una de las características típicas de cardiomiopatía hipertrófica cuando lo ponemos en el imán. Ahí simplemente está todo el eje del corazón desde abajo hasta arriba y vemos como desde el principio hay realce, se sigue avanzando hacia el corazón, hacia abajo, pero definitivamente donde más hay realce es en estas áreas que les indico que son las críticas en este tipo de cardiopatías.
Estos pacientes también se pueden presentar, o ese tipo de distribución se puede presentar en pacientes con ventrículo derecho con aumento de presión arterial. Una vez me llamó Diego, porque eso fue lo que describí, había una pulmonar muy grande, había derrames pleurales bilaterales, había dilatación de la aurícula derecha, no había aumento del grosor del ventrículo izquierdo, pero se veían áreas parecidas a las que estoy describiendo acá, y obviamente no es cardiopatía hipertrófica, es un aumento de la presión del ventrículo derecho, y es porque en esas áreas de inserción del ventrículo, el ventrículo se fibrosa, se empieza a jalar o empieza a jalar el septum, y por eso hay aumento en la cantidad de realce tardío en esas áreas. Vamos a continuar con el siguiente paciente, 54 años, dolor torácico agudo, coronarias normales, y el eco nos muestra un aumento del grosor apical, es referido a resonancia. Acá vemos que el grosor definitivamente, acá el aumento del grosor es un poquito más apical, y una característica importante es que, fíjense que tiene una hipoquinesia y prácticamente un aneurisma apical, que probablemente donde mejor se ve es acá. Al final de la contracción hay parte de ese endocardio que no se está contrayendo adecuadamente. Mide 17 en el ápex y 10 a nivel infravasal. Estamos seguros que en este ápex, aquí se ve un poquito mejor, es un realce temprano, no hay evidencia de trombo, y el realce tardío demuestra una distribución transmural de infarto que puede ocurrir en los pacientes con cardiopatía hipertrófica apical, y que es muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente Byron y Maran, papá e hijo, publicaron este año, de hecho, cuál es el pronóstico de los pacientes con cardiopatía hipertrófica con aneurisma apical, y estos pacientes tienen mayor eventos adversos, los que no tienen contra los que tienen, y donde había esta significancia estadística era particularmente en eventos arrítmicos. Así que si ustedes tienen una cardiopatía hipertrófica con aneurisma apical como la que les acabo de mostrar, con esas áreas de realce tan importantes, esos pacientes van a tener más eventos y tienen que ser estratificados de una forma distinta. Seguimos adelante, nos quedan 4 casitos. Paciente número 7, historia de enfermedad coronaria, se presenta con presíncope, encontrado en taquibradi. Y aquí necesito otro voluntario para que me diga cuál cree que es el diagnóstico. No me están proyectando las dos, pero ¿ven algo particularmente anormal de este paciente? Uy, perdón. Tiene como un aumento del tejido apical, ¿cierto? ¿Será que es una cardiopatía hipertrófica? Fíjense que tiene como unas áreas de hiperecogenicidad aquí apicales. ¿Algo involuntario? ¿Alguien se atreve a decir lo que puede hacer? Podría ser cardiopatía hipertrófica apical, ¿cierto? Tiene más tejido ahí del que debería tener. No compactada, no, porque fíjense que no se ve tejidas, áreas, o sea, aumento de la trabeculación del ventrículo izquierdo, se ve simplemente más tejido. Lo llevamos a realce tardío, y el paciente lo que tiene es una fibrosis endomiocárdica. Típica descripción, es un paciente de hace un par de meses acá en la fundación, en donde se ve realce ahí en esas áreas de subendocárdicas, y de hecho esta foto era muy parecida a la que veíamos. Es una enfermedad tropical y particularmente nos importa porque estas son las áreas de distribución, estamos relativamente a Venezuela, y además de área del África Central, después, y de algunos países del África Occidental y de una región de África, pues realmente en el último año hemos tenido 3 pacientes con fibrosis endomiocárdica, en donde nuevamente la resonancia en pacientes que se presentan con arritmias es absolutamente crucial para el diagnóstico. Paciente número 8, estamos a 2 de acabor, 59 años, historia de stroke, enfermedad eco transtorácico con trastornos segmentarios de contractilidad, pero con pobre ventana acústica, referido con coronarias normales para una resonancia de corazón para entender qué es lo que está pasando. Y estas son el eje de 2 cámaras, el LVOT y el apical de 4. Acá vemos algo parecido a lo que veíamos en el eje apical, vemos un aneurisma apical, y acá vemos un aneurisma inferolateral con una disminución. ¿Les suena familiar? ¿Una anatomía parecida a esta? Chagas, exactamente. Enfermedad de Chagas, acá lo llevamos a realce, tiene infarto transmural del ápex con aneurisma y con una distribución transmular. Así que ya saben cuál es el diagnóstico, y la pregunta es si la enfermedad de Chagas puede tener realce transmural. Y la respuesta es que sí, definitivamente el Chagas puede tener realce transmural. Perdón que me devuelva un momentico, porque acá se me olvidó copiar esa diapositiva. Acá el Chagas, sarcoidosis, miocarditis y Chagas están reportados como realce mesocárdico y como realce subepicárdico, pero dentro del transmural no lo consideran. Nosotros estamos haciendo un seguimiento aquí de 36 pacientes, en donde la mayoría de los pacientes tienen distribución en
en la pared lateral inferior y en el ápex, y donde la mayoría de lo que vemos es transmural. Lástima que no está aquí Shiv Kumar, porque él tiene la clínica de Chagas en UCLA, pero definitivamente la distribución del Chagas no es, por lo menos en donde más vemos Chagas, que es aquí en Latinoamérica, tan frecuente, y vemos muchísima distribución transmural. Perdón por saltarme las diapositivas. Caso número 8. Lo importante es que la enfermedad coronaria es un frecuente diagnóstico diferencial, porque estos pacientes pueden tener un infarto un infarto del medial AD o una oclusión de la circunfleja, así que es importante descartar que no tengan una o la otra. En ese paciente era básicamente la enfermedad de Chagas. 50 años, parientes griegos o padres griegos. Es un caso del Brompton admitido con muerte súbita durante su sueño. Está afortunadamente casado con una enfermera que le dio reanimación, lo llevaron y lo pusimos debajo del imán. Y esta es la imagen, es cortesía de Sanjay Prasad del Brompton. Alguien que se aventure, ya adivinaron el Chagas, ya adivinaron otros diagnósticos. ¿Ven algo anormal en la contractilidad de ese ventrículo? Concéntrese en el ventrículo derecho. ¿Perdón? No le oigo. Displasia. Tiene aneurismas en la base, sobre todo en el tercio medio y aquí, en el ápice anterior, y sobre todo que no solo tiene displasia o que no tiene aneurismas en el ventrículo derecho, sino que también tiene aneurismas en el ventrículo izquierdo. Acá esta pared no se contrae bien, acá esta pared no se contrae bien y acá esta pared no se contrae bien. Es más frecuente en Grecia y en Italia, donde fue inicialmente descrita. El paciente lo llevamos a el redace tardío, también tiene una distribución difusa de displasia en el ventrículo derecho. Un diagnóstico relativamente fácil. Mensajes para llevarnos a la casa. Excelente resolución espacial. Fíjense cómo se ve bien esa cicatriz inferoseptal anterior e inferolateral. Excelente resolución endocárdica, en donde no tenemos los problemas de ventana, y capacidad para diagnosticar edema. No acepten resonancias de mala calidad, los va a llevar a problemas, como le llevó a Luis en ese momento cuando me llamó a mí para tratar de diagnosticar qué era lo que está pasando acá. Esta debe ser la calidad de imagen que ustedes deben esperar de nosotros los imagenólogos, y si no tienen una buena calidad de imagen, probablemente el tiempo en el laboratorio de cateterismo se les va a alargar, o pueden haber más complicaciones o más cosas inesperadas de las que pueden estar esperando. Acuérdense de esto, la utilidad en muerte súbita, cómo redistribuimos y reclasificamos a los pacientes. Estamos en nuestras take home messages slides, en donde la mitad de los pacientes que eran normales en el estudio de wide circulation dejaron de serlo, en donde empezaron a aparecer muchos infartos subendocárdicos coronary disease sin disfunción ventricular izquierda y muchos inflamatorios que de otra forma no se hubieran diagnosticado. Acuérdese que estos patrones no siempre son como aparecen en la gráfica. Enfermedad de Chagas, sarcoidosis y miocarditis también pueden tener infartos transmurales, y cuando venga Carlos nos va a presentar un par de pacientes sobre eso. Yo ya les presenté el caso de Chagas. Importantísimo trabajar en equipo, eso es lo que hacemos con el laboratorio de electrofisiología. Ellos constantemente, si no les gustan las imágenes, si no estás contentos con el reporte, nos llaman y nos dicen: oiga Héctor, no entiendo lo que me dice, oiga Héctor, sencillamente no concuerda lo que estamos viendo, y tratamos de ayudarnos mutuamente para lograr la mejor calidad de estudios y la mejor atención al paciente. Y básicamente eso es todo.